Muy buenos días, queridos estudiantes de propedéutico. Bueno, me presento. Mi nombre es Iván Leonel Calle Vargas. Soy estudiante de cuarto año de la Facultad de Medicina Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Y bueno, yo voy a ser su docente de biología celular. Los voy a estar acompañando durante el transcurso de estos 3 meses que dura el propedéutico. Y como bibliografía, vamos a llevar Libro de Biología Celular y Molecular, Junqueira y Carneiro, novena edición. El día de hoy vamos a hablar del primer tema, ¿sí? Del primer tema, que es acerca de la introducción a la materia. Vamos a hablar de las células. Vamos a dar una visión general sobre la estructura, funciones y evolución de las células. Muy bien, entonces en este tema vamos a conocer de manera superficial a la célula. Muy bien, entonces los tópicos que vamos a ver en este tema. Primero vamos a dar una introducción. En esa introducción vamos a definir qué es una célula. Y vamos a dar dos definiciones. Vamos a hablar acerca de los virus, que lo pueden ver aquí, eso de qué es un virus. Y vamos a ver cómo un virus va a llegar a afectar a una célula. Vamos a ver las partes de del virus, perdón. Vamos a hablar acerca de una definición de lo que es virus. Muy bien, vamos a hablar también acerca de las células incompletas, que literalmente son las células procariotas. Vamos a hablar de dos grandes grupos que son las riquecias y las clamidias. ¿Sí? Vamos a dar generalidades de la célula. Vamos a dar tipos básicos de células y las diferencias entre estas. Vamos a hablar acerca del citoplasma y cuál es la diferencia con el citosol, porque no son lo mismo. Muy bien. También vamos a hablar acerca de los orgánulos. ¿Qué son los orgánulos? Los orgánulos son pequeños órganos que se encuentran dentro de nuestra célula. ¿Y qué hacen estos orgánulos? Pues cumplen una función específica dentro de la célula. Entonces, podríamos decir que los orgánulos son como los órganos internos de la célula. Sin estos, la célula no puede realizar sus funciones y no podría vivir. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar también de la membrana plasmática, ¿sí? O también llamada membrana celular. Vamos a hablar de las mitocondrias, que son los orgánulos encargados de sintetizar energía para nuestra célula. Vamos a hablar del retículo endoplasmático, el cual se encarga de poder sintetizar estructuras para la célula. Muy bien, vamos a hablar de los endosomas, del aparato de Golgi, que lo pueden ver aquí. Vamos a hablar de los lisosomas, que son orgánulos que se encargan de degradar todos los materiales que entran dentro de este. Vamos a hablar de los peroxisomas, muy bien. Vamos a hablar también del citoesqueleto. El citoesqueleto es como el esqueleto de la célula, muy bien. ¿Y qué hace? Pues va a llegar a darle una forma a la célula, le va a llegar a dar estructura, le va a llegar a dar soporte. Eso hace el citoesqueleto. Pero no solamente hace eso, también participa en el movimiento de la célula. Vamos a hablar del núcleo, vamos a hablar del nucleolo. ¿Y cuál es la importancia de estas dos estructuras dentro de nuestra célula? Muy bien, vamos a hablar también del origen y la evolución de la célula. ¿De dónde llegó a surgir la célula? ¿Mm? Y por último, vamos a hablar acerca de los grandes grupos de seres vivos. En este apartado vamos a hablar de los 5 reinos, ¿sí? El reino animal, el reino vegetal, el reino protista, el reino monera, el reino fungi. Muy bien, y vamos a dar características de cada uno, ¿no? Obviamente, a nivel superficial. Ahora, cabe mencionar que este tema lo vamos a llegar a dividir en 3 partes. La primera parte va a llegar a abarcar desde la introducción hasta los tipos básicos de células. Muy bien. Y la segunda parte va a abarcar desde citoplasma hasta citoesqueleto. Muy bien. Y la última parte va a abarcar desde núcleo hasta el final del tema. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar con la introducción. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a definir qué es célula. ¿Qué es una célula? Su libro nos pone
dos definiciones muy interesantes. La primera definición dice que la célula es la unidad estructural y funcional básica del organismo. Eso se lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? Es esencial que lo sepan. Muy bien. Y no solamente, ¿por qué? Porque no solamente lo van a llegar a pedir en el propedéutico. Tienen que saber esta definición durante toda su carrera. Muy bien. Y bueno, tenemos una segunda definición que menciona su libro. Dice, ¿no? La célula es la unidad que va a constituir a los seres vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los seres vivos están compuestos por células. Muy bien. No se olviden estas dos definiciones. Muy bien. La más importante, en mi opinión, es la primera, porque dice que es la unidad estructural y funcional básica del organismo. Muy bien. Entonces, fíjense que las células van a llegar a formar seres vivos complejos. Muy bien. Y bueno, cabe mencionar que las células pueden unirse para formar seres pluricelulares. Estos seres pluricelulares obviamente van a ser seres complejos, como es el caso, como es nuestro caso, ¿no? Estamos compuestos nosotros por un conjunto de células, ¿no? Pero también las células pueden formar seres unicelulares. ¿Qué significa unicelular? Que está formado por una sola célula. Muy bien, esos son seres unicelulares. Y tenemos ejemplos, obviamente. Por ejemplo, las células procariotas. Son un ejemplo. Muy bien. Pero también las células como son las bacterias, son otro ejemplo. Muy bien. Ahora, respecto a los tipos básicos de célula, que vamos a ir un poco adelantando para que puedan entenderlo mejor, fíjense que tenemos dos tipos básicos de células. Tenemos a las células eucariotas y a las células procariotas. Respecto a las células eucariotas, estas células van a ser las células verdaderas. Son células complejas. Y dentro de estas células tenemos a las células animales, a las células vegetales, a las células que van a componer a los hongos y a las células protistas. Muy bien. Y en las células procariotas tenemos a dos grandes grupos, a las arqueas y a las bacterias. ¿Sí? Eso quiero dejarlo muy en claro. Las bacterias, todas las bacterias pertenecen a las células procariotas. No se olviden. Muy bien. Una vez dicho eso, vamos, como ya definimos qué es una célula, vamos a hablar acerca de los virus. ¿Qué serán los virus? Pues los virus son parásitos intracelulares obligados. Bien, primero, fíjense que los virus son partículas infecciosas. ¿Por qué digo que son partículas infecciosas? Porque van a ser capaces de invadir y multiplicarse dentro de una célula. Muy bien, y generalmente los virus van a llegar a tener un tamaño aproximado de 18 a 600 nanómetros. Muy bien, nm significa nanómetro. Muy bien, ahora, respecto a lo que es el virus. El virus es un microorganismo, chicos. Un microorganismo muy simple. ¿Sí? Literalmente se dice que el virus es una macromolécula. ¿Por qué decimos que es una macromolécula? Porque el virus está compuesto por ADN y por proteínas. Y puede también estar compuesto por lípidos. ¿Sí? Pero solo está compuesto por eso, por moléculas. ¿Sí? Entonces se dice que el virus es una macromolécula, que es un microorganismo que no está vivo, es un microorganismo inerte. Muy bien. Ahora, hay que mencionar que los virus son parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué decimos esto? Porque los virus no pueden multiplicarse por sí solos, necesitan de una célula para poder replicarse. Entonces, si este virus que ven aquí, si este virus quiere dividirse, tiene que parasitar o tiene que infectar a una célula. Muy bien, sí o sí necesita de una célula para poder replicarse. ¿Por qué?
Muy sencillo. Estos virus, chicos, no tienen las estructuras necesarias ni los recursos necesarios para poder replicarse por sí solos. Entonces, necesitan de una célula, necesitan apoyo. Muy bien. Entonces, no se olviden, necesitan de una célula para poder replicarse. Por eso decimos que los virus, son parásitos intracelulares obligados. Y bueno, estos virus van a llegar a tener partes. Y se dividen en dos grandes partes. Y tienen dos partes. Una porción central que la pueden ver aquí, lo que ven en forma de cinturón. Muy bien, esta es la porción central. Y una porción periférica, que es lo que ven de color negro. ¿Sí? Este margen de color negro que ven, esa es la porción periférica. Ahora, la porción central, chicos, casi siempre, bueno, siempre va a llevar el material genético. Lleva la información genética. Muy bien. ¿Qué es la información genética? Pues es la información que tiene todo organismo, ¿sí? Para poder sintetizar moléculas. Muy bien. La información genética, chicos, es como una biblioteca. Es como un libro. Tiene información. Tiene las instrucciones para poder sintetizar, muy bien, alguna estructura. Entonces, el virus, en su porción central, tiene su información genética. Muy bien. ¿Y para qué tiene esta información genética? Para poder producir otros virus. Muy bien. Ahora, cabe mencionar que el virus va a llegar a tener dos tipos de información genética. O bien tiene ADN o bien tiene ARN, pero nunca los dos. Muy bien. Digamos, este virus que ven aquí puede tener ADN, obviamente va a tener ADN, pero si tiene ADN no puede tener ARN. ¿Sí? Es eso. Solo puede tener uno a la vez. Muy bien. Y ojito con esto. Hay excepciones. Hay excepciones. Y desde ahora les digo, la medicina no es una ciencia exacta. Muy bien, siempre hay variaciones. En el caso de los virus, hay virus que llegan a tener dos tipos de información genética. Pueden tener ADN y también pueden tener ARN, pero son muy pocos los virus que tienen esta característica. Muy bien, la mayoría de los virus generalmente tienen o ADN o tienen ARN. Muy bien, es eso. ¿Ok? Ahora, con respecto a la porción periférica, que es este margen de color negro que ven, esta es la porción periférica. Muy bien. ¿Y qué tiene la porción periférica? Pues es la que va a llegar a proteger la porción central. Protege la porción central. No se olviden eso. Y está constituido por, ojito con eso, está constituido por capsómeros. ¿Sí? Por capsómeros. Los capsómeros, chicos, son proteínas. Muy bien, son proteínas. Ahora, estos capsómeros se unen entre sí para formar la cápside. La cápside es esta margen que ves de color negro. Esa es la cápside, o también llamada nucleocápside. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su función? Ya les dije, su función es el de poder proteger a la porción central, pero también ayuda a identificar y facilitar la penetración del virus en las células, ¿sí? Ayuda a que el virus pueda identificar a qué células puede infectar. Muy bien, entonces no se olviden, por favor, que la cápside o nucleocápside está compuesta por capsómeros. ¿Y qué son los capsómeros? Son proteínas. Muy bien. Y si no logran entenderlo del todo bien, pueden compararlo, ¿no? La cápside es como una muralla, es como una pared, ¿sí? Es como una pared que protege la porción central. Esta pared, llamada cápside, está formada por pequeños ladrillos. ¿Qué ladrillos? Los capsómeros. ¿Muy bien? Y por favor, no se olviden las funciones. Protege, identifica y facilita la penetración del virus en las células. Muy bien. Ahora, fíjense que hay
algunos virus que llegan a tener una envoltura lipoproteica. Muy bien, esta envoltura lipoproteica no está presente en todos los virus. Ojito con eso, solo está presente en algunos virus. Muy bien, en virus complejos y grandes. Muy bien, esta envoltura lipoproteica, lipo significa lípido y proteica significa proteína. Significa envoltura compuesta por lípidos y proteínas. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. La porción lipídica va a llegar a provenir de las membranas celulares de las células parasitadas, ¿sí? Entonces no se olviden, los lípidos de la envoltura lipoproteica viene de la célula parasitada. Muy bien. Ahora, las proteínas, chicos, van a llegar a provenir del propio virus. Muy bien. Entonces, no se olviden esos dos datos. Ahora, fíjense que los virus tienen reglas. Tienen reglas. Ojito, estas reglas no son para todos los virus. No se olviden, la medicina no es una ciencia exacta. Ahora, con respecto a las reglas, fíjense que los virus que van a llegar a atacar a las células animales no atacan a las células vegetales. Muy bien, y viceversa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que un virus que nos ataque a nosotros, por ejemplo, el virus de la gripe, ¿no? El virus de la gripe que nos ataca a nosotros no va a llegar a infectar a una célula vegetal. ¿Por qué? Porque nuestras células son muy diferentes a las células de una planta. Por eso decimos que el virus que ataca a una célula animal no ataca a una célula vegetal. Muy bien, es eso. Ahora, fíjense que hay una excepción a esta regla. ¿Cuál es esa excepción? Pues que hay algunos virus, chicos, que llegan a replicarse en otro tipo de organismos. ¿Cómo es eso? No entiendo. Muy sencillo. Y para esto tengo esta imagen. Miren. Fíjense, aquí tenemos a una planta. Miren, esta planta está enferma. ¿Cómo sé que está enferma? Porque tiene estos puntitos rojos, miren. Muy bien. Entonces, es muy seguro que esta planta esté infectada con un virus. El virus está atacando a esta planta. Ahora, este virus, para poder diseminarse, para poder infectar a otra planta, va a llegar a tener el superpoder de replicarse en otro tipo de células. Por ejemplo, aquí tenemos a una mosca. Esta mosca se va a llegar a posar encima de esta planta enferma y el virus va a adherirse a esta mosca. Y dentro de esta mosca se va a llegar a replicar. Muy bien. Y ojito con esto. El virus no va a afectar en nada a la mosca. O sea, no va a llegar a causarle alguna enfermedad. No le enferma. ¿Sí? Solo se replica. Ahora, esta mosca, sin saberlo, va a ir hacia otra planta, se va a llegar a posar sobre ella y va a dejar el virus en esta planta. Y el virus va a infectar a esta planta y la va a llegar a enfermar. A eso se refiere con que los virus, hay algunos virus que pueden replicarse en otros organismos. ¿Sí? Generalmente esto se da para poder diseminar al virus. Muy bien. Ahora, vamos a definir algunos términos y quiero definir dos. Muy bien. ¿Qué serán los bacteriófagos o también llamados fagos? Los bacteriófagos son aquellos virus que infectan a las bacterias. Muy bien. Entonces, cuando ustedes escuchen fago, relaciónenlo con los virus que infectan a bacterias. Y su propio nombre te lo dice. Fago de virus y bacterio de bacteria. Virus que infecta a bacteria. Eso significa. Ahora, otra segunda definición son los viriones. ¿Qué serán los viriones? Es el nombre que se le da a los virus cuando están fuera de las células. Muy bien. Entonces, cuando el virus está fuera de la célula, se le llama virión. Muy bien, que no se les olvide.
Y bueno, fuera de las células, a los virus, chicos, se les considera como agregados de macromoléculas. ¿Por qué? Porque ya les dije, ¿no? Porque los virus están constituidos por proteína, por ácido, ácido ribonucleico, ¿sí? Y por lípidos. Son macromoléculas, ¿sí? Y para ir adelantando, las macromoléculas más importantes en la biología son las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. En este caso, chicos, los virus los consideramos como agregados de macromoléculas porque están compuestos por proteínas, ácidos nucleicos y algunos están constituidos por lípidos. Muy bien, entonces no se olviden eso. Y por si acaso, los virus son seres inertes que no tienen vida. Muy bien. Ahora, con respecto a la terminología de virión, no quiero que se les olvide. Virión es el nombre que se le da al virus cuando está fuera de la célula. Y en esta imagen lo tienen, miren. En la segunda imagen derecha tienen al virión. Miren, está fuera de la célula. Este virus está entrando, está infectando a la célula. Cuando está dentro de la célula, recién se le dice virus. Muy bien. Ahora, aquí tengo una mejor imagen que está a la izquierda. Miren, y te lo enumera, ¿no? En el primer paso, miren, número 1. El virus está ingresando dentro de la célula y fíjense, aquí tenemos al material genético, esa es la porción central. Y lo que rodea a la porción central es la porción periférica, que está compuesta por la nucleocápside o también llamada cápside, ¿no? Y ya les había dicho, la nucleocápside o cápside se encargaba de proteger la porción central y también se encargaba de identificar y ayudar a la penetración del virus hacia la célula. Muy bien, entonces miren, entra el virus, entra y fíjense que a la final el virus pierde su porción central y el material genético que tenía, ¿sí? Su porción central que tenía, va a llegar a quedarse solito en el citoplasma. Y una vez en el citoplasma, va a entrar dentro del núcleo y en el núcleo va a hacer estragos. Va a fomentar a la célula para que pueda sintetizar nuevos virus. Miren, viene y la célula sintetiza nuevos virus. Miren, sintetiza y a la final se forman nuevos virus. Muy bien, es así como funciona un virus, ¿sí? Y fíjense que lo interesante de un virus es que se replica continuamente dentro de la célula hasta que la célula ya no puede más, ¿sí? Ya no puede más y explota. Es así como los virus van a llegar a matar a una célula. Muy bien, van a llegar a consumir todos sus recursos. Muy bien, una vez aclarado eso, vamos a hablar de las células procariotas. Muy bien, de las células procariotas o células incompletas. Y les dije, ¿no? Vamos a hablar de las riquecias y las clamidias. Y no quiero que se les olvide, las riquecias y las clamidias son células incompletas. Muy bien. Ahora, estas células incompletas literalmente son bacterias muy pequeñas, ¿sí? Y, bueno, cabe mencionar que son las células incompletas, ¿sí? También son parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque no pueden autorreplicarse por sí solas. Necesitan de otra célula. Entonces, ahí te queda la pregunta, ¿no? Entonces, la célula procariota ¿es igual a un virus? ¿Son iguales? No, no son iguales. Son muy diferentes. Entonces aquí tenemos algunas diferencias. Miren, los virus, primero. Los virus solo tienen su información genética, ¿sí? ¿Sí? Solo tienen su información genética y fíjense que no van a llegar a tener ningún tipo de
maquinaria para poder replicarse, ¿sí? Entonces los virus, chicos, como solamente tienen su información genética, necesitan de todos los componentes, de todos los complementos necesarios para poderse replicar, ¿sí? Ahora, comparado con las células incompletas, estas van a llegar a tener orgánulos, ¿sí? Pero no tienen todos los orgánulos completos, ¿sí? Entonces necesitan de complementos, solo de algunos complementos de la célula. Muy bien, entonces es esa la primera diferencia. Muy bien, ojito con esto, los virus no tienen orgánulos, lo único que tienen es la información genética. En cambio, las células incompletas ¿tienen información genética? Sí tienen, pero aparte de eso tienen orgánulos. Muy bien, y bueno, no se olviden que las células incompletas también necesitan complementos, pero pocos. Necesitan complementos, obvio, pero pocos. Muy bien. Ahora, otra segunda diferencia es que los virus tienen una cápside. ¿Sí? Esa es la porción periférica, ¿no? Les dije, ¿no? Cápside o también llamada nucleocápside. Muy bien. Y no tienen una membrana semipermeable. Muy bien. Ojito con esto. La cápside es como un muro. Es como una pared. Nada pasa a la cápside. ¿Sí? La cápside del virus no deja pasar ningún tipo de estructura, ningún tipo de sustancia. Es como un muro duro, nada pasa. Muy bien. Ahora, esta cápside, chicos, se va a perder cuando este virus parasita a la célula. Como lo vimos en la imagen de aquí, miren. Parasita a la célula, este virus entra dentro de la célula y la cápside se destruye. Y lo único que sobra es la porción central. Muy bien. Por eso decimos eso. Ahora, fíjense que la célula incompleta no tiene una cápside. En vez de eso tiene una membrana semipermeable. A esa membrana le llamamos la membrana celular. Y la célula procariota la tiene. Muy bien. ¿Y por qué decimos que es una membrana semipermeable? Porque permite el intercambio y la protección de la célula. Muy bien. Es eso. Y como pueden ver en la imagen izquierda, aquí tenemos a nuestra célula procariota. Y fíjense que es muy diferente a un virus. Primero, porque nuestra célula procariota o incompleta tiene orgánulos. Miren, aquí tenemos estos puntitos azules que ven, son los famosos ribosomas. Aparte de eso, tiene su propio material genético. Miren, tiene aquí su ARN, tiene su ADN. ¿Sí? Aparte de eso, tiene su membrana plasmática que es semipermeable. ¿Por qué es semipermeable? Porque deja pasar ciertas sustancias. Muy bien, es eso. Aparte de eso, también tiene pequeños filamentos. Miren, tiene flagelos para que se pueda mover. Tiene filamentos. ¿Sí? Eso va a variar dependiendo de qué bacteria estemos hablando. Muy bien. Ahora, las células incompletas, fíjense que hay una teoría que dice su libro, ¿no? Que estas células incompletas antes eran células completas. Eran células completas. Pero que estas células con el tiempo llegaron a degenerarse. Llegaron a perder orgánulos. Lo que hizo que estas células sean dependientes de otras. Por eso decimos que son células incompletas, porque no tienen toda su estructura completa. Les faltan complementos, les faltan orgánulos. Muy bien, es eso. Por eso decimos que son células incompletas. Porque con el tiempo llegaron a perder estos orgánulos. Muy bien, perfecto. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a hablar acerca de los tipos básicos de célula. Muy bien. Y bueno, tenemos dos grandes grupos, chicos. Las células eucariotas y las células procariotas. Y bueno, vamos a llegar a dividir la palabra según su etiología. Eu significa verdadero y cariota viene del griego carion, que significa núcleo. Entonces, cuando tú dices célula eucariota, te refieres a una célula que tiene un núcleo. Contrario de las células procariotas. ¿Qué significa pro? Significa primero.
Y cariota viene del griego carion, que significa núcleo. Entonces, célula procariota significa primer núcleo. Son las primeras células que han llegado a aparecer en la faz de la Tierra. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un versus, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Entonces, aquí ustedes pueden observar una célula procariota. ¿Cómo lo puedes diferenciar? ¿Cómo sabes que es una célula procariota? Muy sencillo. Porque las células procariotas no tienen un núcleo, chicos. No tienen un núcleo. La célula eucariota, que la pueden ver aquí, sí tiene un núcleo. Miren, aquí está el núcleo. Y dentro del núcleo está el nucleolo. ¿Muy bien? Ahora, una otra diferencia es el tamaño. Fíjense que las células procariotas generalmente van a llegar a medir menos, ¿sí? Menos de 10 micrómetros, ¿sí? Y las células eucariotas llegan a medir más de 10 micrómetros, son mucho más grandes. Aparte de eso, las células procariotas, aquí dice, miren, no poseen orgánulos. Esto de aquí está mal, es una falacia. Muy bien, es una mentira. Las células procariotas sí tienen orgánulos. Y ya les había explicado, ¿no? En este apartado, miren, las células procariotas son células incompletas. ¿Qué dicen? ¿Tienen los orgánulos? Sí tienen los orgánulos, pero no todos los orgánulos. Entonces, las células procariotas tienen orgánulos, pero no todos. Muy bien. En cambio, las células eucariotas tienen orgánulos, sí, pero tienen todos los orgánulos. Y es eso. Ahora, con respecto al citoesqueleto. El citoesqueleto, chicos, es como el esqueleto, es como nuestro esqueleto, ¿no? Nuestro esqueleto está conformado por huesos, ¿no ve? Y la célula tiene su propio esqueleto. En el caso de la procariota, de las células procariotas, estas no tienen citoesqueleto. En vez de citoesqueleto tienen una pared celular, que les voy a explicar más adelante. ¿Y las células eucariotas tienen citoesqueleto? Sí, tienen citoesqueleto. Ahora, cabe mencionar que las células procariotas siempre van a formar seres unicelulares, ¿sí? Las células procariotas forman seres vivos compuestos por una célula. Y les doy ejemplo, las bacterias. Las bacterias son seres unicelulares que están compuestos por células procariotas. Muy bien. Después, las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, van a llegar a componer tanto seres unicelulares como seres pluricelulares. Muy bien, es eso. Unicelular, un ejemplo, y que no se les olvide, tenemos a los protozoos. Los protozoos son seres vivos unicelulares que están compuestos por una célula. Estos protozoos son células eucariotas. Ahora, las células eucariotas también forman seres pluricelulares. Un ejemplo somos nosotros. Nosotros estamos conformados por un conjunto de células, millones y millares de células. Somos seres complejos, somos seres pluricelulares. Ahora, las células procariotas van a llegar a formar un reino. Ojito con esto. ¿Cuál reino? El reino Monera. Las células procariotas pertenecen al reino Monera. Y las células eucariotas pertenecen a los 4 reinos. A los reinos protista, al reino fungi, al reino plantae o también llamado reino vegetal y al reino animal. Y desde ahora les digo, nosotros estamos compuestos por células eucariotas. Muy bien. Ahora, fíjense que las células procariotas se van a llegar a reproducir de manera asexual y las células eucariotas tienen 2 tipos de reproducción, tanto reproducción sexual como reproducción asexual. Muy bien. Perfecto. Esas son las diferencias. Ahora, algo que no se encuentra en este apartado es que las células procariotas van a llegar a tener una pared celular, ¿sí? Y las células eucariotas no tienen esa pared celular. Muy bien. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar de la Escherichia coli. ¿Sí? La Escherichia coli es una célula procariota.
Muy bien. Y miren, ustedes lo pueden observar. Ahí tenemos muchas imágenes de esta bacteria. Muy bien, es una bacteria. Fíjense que es una célula procariota y por ende va a llegar a ser una célula que va a ser escasa en membrana, ¿sí? Una característica de las células procariotas es que tienen poca membrana, por eso decimos que son escasas en membrana. La única membrana que tienen las células procariotas es la membrana celular, ¿sí? La membrana plasmática que tienen. Y ustedes la pueden ver aquí, miren. Aquí dice membrana celular. Y miren, es todo esto de lo que está de color naranja. Esa es la única membrana que tienen las células procariotas. En cambio, las células eucariotas tienen muchas membranas. Aparte de la membrana celular, tienen membranas dentro de ellas. Muy bien, es una gran diferencia y se las tienen que aprender. Entonces no se olviden, las células procariotas son pobres en membrana. Y las células eucariotas son ricas en membrana. Y aquí tenemos a la Escherichia coli, que es un representante de las células procariotas. Fíjense que esta Escherichia coli tiene una forma de bastón. Esta forma se debe gracias a la pared celular que tiene. Y fíjense, está aquí. Lo que está de color azul es la pared celular que tiene. ¿Sí? La mayoría de las células procariotas tienen esta pared celular que se encarga de darle una forma a la bacteria y aparte se encarga de proteger a la bacteria. Muy bien. Ahora, respecto al tamaño que tiene una longitud de 2 micrómetros. Y aquí tienen, miren, así se representa micrómetro. UM, ¿sí? UM significa micrómetro. Y NM significa nanómetro. Son muy diferentes. Y ojito con eso, son unidades de medida. Los micrómetros, como ven aquí, son mucho más grandes. Es una unidad de medida más grande que el nanómetro. Muy bien. Entonces, fíjense que las células procariotas miden en micrómetros y los virus miden en nanómetros. Es para que lo entiendan, muy bien, es para que lo diferencien con respecto al tamaño. Ahora, la membrana celular que tiene esta Escherichia coli, ¿será importante? Obvio que sí, es muy importante porque dentro de esta membrana se van a encontrar, chicos, se van a encontrar enzimas que se encargan de realizar que se encargan de las reacciones químicas de la bacteria. Sin esta membrana celular, la bacteria se moriría. Y no se olviden, la membrana celular es la única membrana que tiene mi célula procariota. No tiene más, no tiene más. Por eso decimos que son pobres en membrana. Muy bien. Ahora, fíjense que la pared celular que les había mencionado está compuesto de dos tipos de moléculas, de sustancias. Los glicosaminoglicanos y de las proteínas. Y no quiero que se olviden eso. Que eran glicosaminoglicanos y proteínas. Es pregunta de examen. Tienen que saber cuál es la composición de mi pared celular. Muy bien. Ahora, esta pared celular, muchachos, se va a llegar a sintetizar en el citoplasma de la bacteria. Se sintetiza en el citoplasma de la bacteria. ¿Cuál es el citoplasma, Iván? Muy sencillo. El citoplasma es esto de aquí. Miren lo que está de color amarillo. Esto es citoplasma. Es el espacio que va a estar rodeada por la membrana plasmática de nuestra bacteria. Es esto lo que está de color celeste. Miren, este es el citoplasma. Entonces, en el citoplasma es donde se va a llegar a sintetizar la pared celular de mi bacteria. Muy bien. Y no se olviden, la pared celular está compuesta por glicosaminoglicanos y proteínas. Muy bien. Ahora, aparte de eso,
recuerden que nuestra célula, que nuestra bacteria, que es una célula procariota, va a tener orgánulos, ¿no? Dijimos que tiene orgánulos, pero no todos. En este caso, la Escherichia coli, chicos, tiene a los poliribosomas. Miren, estos puntitos azules que ven son los poliribosomas, ¿sí? Los poliribosomas están compuestos por un conjunto de ribosomas. Y los ribosomas son orgánulos. Orgánulos que se encargan de sintetizar proteínas. Y no se olviden eso, por favor. Los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas. Y aquí lo pueden ver, miren. Lo que están, miren, ribosomas. Forman proteínas. Muy bien. Y fíjense que los ribosomas van a estar constituidos por dos subunidades. Una subunidad menor y una subunidad mayor. Muy bien. Y fíjense que los ribosomas de las bacterias generalmente son los famosos 70S. ¿Qué significa 70S? 70S se refiere a la velocidad de sedimentación de el ribosoma. Muy bien, es eso. Muy bien, es la velocidad de sedimentación. Muy bien. Ese significa, si no me equivoco, es Safeberg. Es Safeberg. ¿Sí? Disculpen la dialéctica si no lo pronuncio muy bien. Pero literalmente la S va a indicar el tamaño de la molécula. ¿Qué tan pesada es? Muy bien. ¿Y cómo puedes medir ese peso, ese tamaño? Muy sencillo. Mides a través del coeficiente de sedimentación. Muy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, aquí tenemos 30S y 50S. Eso significa que la subunidad mayor es mucho más pesada que la subunidad menor. Muy bien. Entonces, ¿qué significaba ese? Safeberg. ¿Sí? Safeberg. Eso significa S. Muy bien. Ahora, la bacteria, su ribosoma generalmente va a ser de 70 Safeberg. Y de las células eucariotas, los ribosomas van a ser de 80S. Muy bien. De las bacterias o células procariotas es de 70S. Muy bien. Es eso. Muy bien. Es como un dato curioso. Muy bien. Se lo tienen que aprender, no del todo, por ahora. ¿Sí? Es un dato curioso. Muy bien. Ahora, cabe mencionar que estos ribosomas se unen entre sí a formar a los poliribosomas. Cuando ustedes escuchen poli, significa mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué significa poliribosoma? Una estructura que está compuesta por muchos ribosomas, por varios ribosomas. Muy bien, son un conjunto de ribosomas. Ahora, fíjense que la Escherichia coli, que es una célula procariota, va a llegar a tener su material genético en forma de cromosomas circulares. ¿Ven? Aquí vemos el cromosoma y forma una estructura circular. Así es como ustedes van a ver en el microscopio el material genético de las bacterias en forma circular. Muy bien. La Escherichia coli, su cromosoma circular va a tener una dimensión, un grosor de 2 nanómetros y una longitud de 1,2 micrómetros. Muy bien, micrómetros, ¿no? Entonces miren la diferencia entre nanómetro, que está aquí nm, y que significa micrómetro. ¿La ves? Son diferentes. Ahora, por favor, presten atención en esa parte. Hay un término que su libro pone que dice, ¿no? Nucleoide. ¿Qué será el nucleoide? El nucleoide es el espacio que va a ocupar el material genético de mi célula procariota. Eso es el nucleoide. ¿No entiendes? Muy sencillo. Lo vamos a comparar. El nucleoide sería como un espacio de estacionamiento, ¿sí? Como un espacio de estacionamiento. Y el material genético sería como el auto, ¿no? Como un auto. El auto va a entrar en
en el espacio de estacionamiento y lo va a ocupar, ¿no ve? Entonces, el auto sería el material genético, sería este cromosoma circular, y el espacio que está ocupando sería el nucleoide. Muy bien. Ojito con esto. Una bacteria o una célula procariota puede tener 2 o más nucleoides, ¿sí? Puede tener muchos nucleoides. Muy bien. No se olviden eso. El nucleoide es el espacio que ocupa el cromosoma, que ocupa el ADN de nuestra bacteria, ¿sí? Es eso. Ahora, cabe mencionar que no tienen que confundir nucleoide con nucleolo. Son muy diferentes. Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque el nucleolo se encuentra en la célula eucariota. Para ser más exactos, el nucleolo que está aquí, miren, aquí está mi célula eucariota. El nucleolo se encuentra dentro del núcleo. Y lo vamos a explicar más adelante, pero no se equivoquen. ¿Sí? No es lo mismo nucleolo que nucleoide. El nucleolo está en la célula eucariota y el nucleoide está en la célula procariota. ¿Y qué era el nucleoide? Es el espacio que va a ocupar mi cromosoma. Mi cromosoma circular, ¿no? En la célula procariota. Es eso. ¿Muy bien? Ahora, también cabe mencionar, chicos, que los cromosomas que tienen nuestras bacterias, esta célula procariota, no son cromosomas verdaderos. ¿Por qué digo esto? Porque literalmente estos cromosomas que ves son circulares, ¿sí? No se llegan a apreciar del todo en un microscopio. Muy bien. Entonces, un cromosoma verdadero, ¿sí? Como es el caso de las células eucariotas forman cromosomas verdaderos. Muy bien. En cambio, las células procariotas no tienen cromosomas, ¿sí? No tienen cromosomas verdaderos. Muy bien. ¿Por qué? Porque no se dividen por mitosis. Una célula va a formar cromosomas cuando se divide por mitosis. Pero si no se divide por mitosis, no forma cromosomas, chicos. Muy bien. Por eso decimos que las células procariotas no forman cromosomas. Muy bien. Y si su libro dice, ¿no? Su libro menciona, la Escherichia coli tiene un cromosoma circular idéntico. Como que se contradice, ¿no? Pero este cromosoma al cual se refiere su libro es un cromosoma falso. Sí, es un cromosoma falso. Es un cromosoma no verdadero. Muy bien. ¿Por qué? Porque literalmente no tiene la forma y tampoco tiene el tamaño adecuado para ser considerado como un cromosoma. Y no se olviden, los cromosomas solamente se forman en la mitosis. Y las bacterias o células procariotas no se dividen por mitosis. Es por eso que no forman cromosomas. Muy bien. Y por último, vamos a hablar acerca de los mesosomas. ¿Qué serán los mesosomas? Los mesosomas, chicos, son especializaciones de la membrana celular de la célula procariota. Para ser más exactos, los mesosomas, chicos, son invaginaciones. Son invaginaciones de mi membrana celular. ¿Qué es una invaginación? Y eso anótenselo. La invaginación es cuando mi membrana se va a llegar a doblar hacia adentro. Se dobla hacia adentro. Esa es una invaginación. Y vean, miren la imagen. Aquí tenemos una invaginación. Miren, la membrana está de color naranja, se está llegando a invaginar. Se está doblando hacia adentro. Esa invaginación es el mesosoma, chicos. ¿Sí? ¿Para qué sirve ese mesosoma? Pues muy sencillo, sirve para aumentar la superficie de la membrana celular y también sirve para que las enzimas de la respiración celular de la bacteria se lleguen a alojar en este. ¿Muy bien? Muy bien. Además de eso, el libro menciona que en estos mesosomas también puede haber clorofila. La clorofila es un pigmento especial que se encuentra en las células procariotas que realizan fotosíntesis. ¿Sí? Fotosíntesis, al igual que las plantas. Muy bien. Entonces, esos son los mesosomas, ¿ya, chicos?
Los mesosomas son invaginaciones de la membrana plasmática de mi célula procariota. Aparte de eso, chicos, estos mesosomas ayudan mucho a la fotosíntesis, ayudan a la respiración celular de la célula procariota y ayudan a la división celular de esta célula procariota. Ayuda a que esta célula procariota se divida. Muy bien. Y bueno, eso sería lo más resaltante con respecto a la Escherichia coli. Muy bien. Lo que hemos visto ahorita fue, hablamos de la Escherichia coli, ¿sí? Y miren, la Escherichia coli tiene flagelos. Miren estos flagelos que parecen pequeñas fibras, ¿sí? Estos flagelos ayudan a que nuestra bacteria pueda moverse. También tiene otro tipo de estructuras que se llaman pilis, ¿sí? Pilis, ¿sí? Miren, esto es lo que está de color negro, miren. Estos pequeños pelos son los pilis. ¿Qué ayudan? Ayudan a que la célula, a que esta bacteria se pueda desplazar también. Muy bien. Ahora, vamos a también hablar de las células eucariotas. Ya dijimos que las células procariotas son pobres en membrana, ¿no? Pero las células eucariotas son ricas en membrana, tienen muchas membranas. Y el hecho de que tengan muchas membranas, chicos, ayuda a que estén compartimentadas. Bueno, las células eucariotas se van a llegar a dividir en dos partes, ¿sí? Dos partes muy bien diferenciadas. La primera parte es el citoplasma, que es esta, miren, y la segunda parte es el núcleo. Entonces vamos a explicarlo. El citoplasma, chicos, es todo el espacio que va a abarcar desde la membrana celular o membrana plasmática hasta llegar a la envoltura nuclear. Eso es el citoplasma, es ese espacio, es ese compartimento. Ahora, el segundo espacio o segundo compartimento es el núcleo. El núcleo está delimitado por la envoltura nuclear. Muy bien, cosa que no se tienen que olvidar. Muy bien. Ahora, fíjense que la célula eucariota, como tiene membranas dentro de ella, ¿sí? Estas membranas ayudan a dividir los orgánulos en microrregiones, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Qué son las microrregiones? Muy sencillo. Miren, aquí tenemos el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático, chicos, va a estar separado del resto de la célula gracias a una membrana celular. Este retículo endoplasmático que está separado por una membrana celular es una microrregión. Y fíjense que no solamente eso pasa en este orgánulo, también pasa en otros, como por ejemplo las mitocondrias. La mitocondria, miren, aquí está, y está separada del resto de la célula por otra membrana. Entonces, forma otra microrregión. Y aquí miren, otro ejemplo, el aparato de Golgi. También está separado del resto de la célula por una membrana. ¿No? Entonces es eso, chicos. Las membranas dentro de la célula dividen a la célula en microrregiones, las compartimentan. Muy bien. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues es bueno, ¿sí? ¿Por qué es bueno? Porque va a aumentar la eficiencia, ¿sí? La eficiencia de nuestra célula. Aumenta las funciones especializadas. ¿Cómo es eso? Miren, vamos a dar los mismos ejemplos, ¿ya? Este retículo endoplasmático que estaba separado del resto de la célula. El hecho de que esté separado del resto de la célula ayuda a que este retículo endoplasmático se enfoque en una función. En este caso, el retículo endoplasmático solo se va a encargar de sintetizar proteínas, sintetizar lípidos. En cambio, la mitocondria, como está separado del resto de la célula por una membrana, se va a encargar solamente de sintetizar energía para la célula. El aparato de Golgi también está separado del resto de la célula. Entonces, solamente se va a enfocar de sintetizar carbohidratos, ¿sí? Y tiene otras funciones, obviamente. Pero el hecho de que estén compartimentadas, el hecho de que estén separadas del resto de la célula, chicos, ayuda a que tengan funciones especializadas cada una. Muy bien. Es por eso
la compartimentación en las células eucariotas es buena. Muy bien. Si no entienden, lo podemos comparar. Comparamos una célula eucariota con una fábrica. ¿Sí? La célula eucariota va a ser una fábrica. En las fábricas hay secciones, ¿no? Por ejemplo, en una fábrica de autos, ¿no? Hay una sección en la cual, digamos, se va a encargar solamente de, no sé, de montar el chasis del auto, ¿no? Otra parte se va a encargar de la pintura del auto. La otra parte se va a encargar de colocar las llantas del auto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La fábrica tiene secciones que se encargan de una sola función, ¿no ve? Está compartimentada. Y es lo mismo con las células eucariotas. Está compartimentada, tiene secciones que se encargan de una función específica. Cosa que no pasa con las células procariotas. A las células procariotas las podemos comparar con una tiendita. ¿Por qué? Porque la tiendita solo tiene una sección. En esa tiendita tú solamente vas a comprar, ¿sí? Los productos están mezclados. Muy bien. Entonces la célula eucariota es mucho más compleja. Muy bien. Como es mucho más compleja, obviamente va a ser mucho más grande. Porque es una fábrica. No lo puedes comparar con una célula procariota. La procariota es mucho más pequeña, es mucho más simple. Muy bien. Bueno, con esto nos vamos. Vamos a dar un ejemplo. Su libro pone este ejemplo, ¿no? Habla acerca de los hepatocitos. Los hepatocitos son células que van a llegar a componer al órgano que es el hígado. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar, miren, aquí vemos a un hepatocito. Vemos que es una célula eucariota. Muy bien, es una célula eucariota. ¿Por qué es una eucariota? Porque tiene un núcleo, obviamente. Y miren, este núcleo está rodeado por su envoltura nuclear. Ojito, miren, su envoltura nuclear que está aquí de color rojo. Esta envoltura nuclear, chicos, tienen poros. Miren, esto es lo que ven aquí, es una especie de círculos. Estos son los poros nucleares. Los poros nucleares van a llegar a salir contenido, va a salir contenido del núcleo y va a entrar también contenido hacia el núcleo. Para eso sirven los poros nucleares. Aparte de eso, miren, fíjense que esta célula tiene mucha membrana plasmática, miren, membrana plasmática. Aquí tenemos el retículo endoplasmático, que está rodeado por membrana. Tenemos aquí el aparato de Golgi, miren, que está rodeado por membrana. Al retículo, rodeado por membrana. A la mitocondria, rodeado por membrana. Entonces, miren, chicos, cómo la célula eucariota es rica en membrana. Muy bien. Y bueno, también vemos a los centriolos. Miren, estos son los centriolos. No les he explicado, pero el centriolo es un orgánulo que se encarga de organizar a los microtúbulos. Muy bien. Y bueno, es relevante, es importante, sí. Muy importante a lo menos en la división celular. Muy bien. Y bueno, también vemos el aparato de Golgi. Vemos al nucleolo. El nucleolo está aquí, miren. Lo que está de color está dentro del núcleo. Y no se olviden, núcleo es diferente a nucleoide. Muy bien. Bueno, eso sería por esta clase, chicos. Encantado de darles esta primera parte. Muy bien. Y bueno, cualquier duda que tuvieran acerca de esta primera parte, me la hacen saber. ¿Sí? Hacen preguntas en el Classroom o bien me escriben a mi número privado o al grupo. Muy bien. Dicho esto, nos vemos en la segunda parte de la clase. Adiós.